Personalmente creo que uno de los mejores Five Nights at Freddy's y uno de los más originales por su cambio total en la fórmula es FNAF Sister Location, por más que el fandom gringo quiera hacernos creer que no. Y es que aunque en un principio, quitando la noche personalizada, este no comparta unas mecánicas a lo clásico, sí que nos dejó en claro que Scott tenía el potencial suficiente como para llevar el simple motor de Click Team al extremo y ofrecernos un trabajo de calidad. Sin embargo, a pesar de ser un juego total y enteramente basado en una temática de circo, siento que su atmósfera fue desaprovechada, y la gran parte de este juego se basó en estar bajo la oscuridad y en zonas repletas de tuberías y pasillos infinitos. No es que sea malo, es que para hacer un juego que como premisa nos da un grupo de animatrónicos circenses, Scott lo desaprovechó mucho. Y siempre he sentido que, de alguna forma, nos hacía falta un FNAF Sister Location 2, como una continuación o remasterización. Y eso es de lo que quiero hablarles. En el video de hoy vamos a hablar de Five Nights at Freddy's Sister Location Revisited, un proyecto de fangame que fue anunciado hace no muchos días atrás y que en el video de hoy me encantaría que analicemos, ya que me parece que trae propuestas sumamente interesantes. Sin más dilaciones, vayamos al grano y veamos tanto el tráiler gameplay como todo lo que necesitamos saber para conocer este nuevo FNAF Sister Location que jamás conociste. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Empecemos respondiendo, ¿qué diamantes es FNAF Sister Location Revisited? Todo esto tiene inicio gracias al trabajo de Cínico, un animador, modelador y ahora desarrollador de videojuegos que recientemente ha empezado a trabajar en este proyecto. Con anterioridad en su canal de YouTube ha subido otros trabajos donde muestra sus versiones estilizadas y completamente diferentes bajo su visión de los animatrónicos de la saga de FNAF, incluidos por supuesto los Funtime Animatronics. Sin embargo, fue gracias a su teaser trailer que pudimos darnos una idea de la magnitud del trabajo en lo que está involucrado. Este juego es un remake, reimaginación del Five Nights at Freddy's Sister Location lanzado por Scott Cawthon en 2016, dejando algunas cosas familiares y similares al juego hecho por Scott, pero tomando un camino completamente distinto tanto en su ejecución como en su fórmula, distanciándose por completo del camino lineal original del juego para tener un acercamiento mucho más diferente, con finales distintos, secretos, caminos alternativos y otras cosas, tomando inspiración en otros títulos point and click, pero respetando por supuesto la esencia de lo que es FNAF y el trabajo de Scott. Empezó a desarrollar este juego en agosto de 2024, pero según sus palabras, espera poder lanzarlo por algún día de diciembre. Aunque personalmente siento que esto es algo imposible, podríamos verlo en los próximos meses, cosa que no me molestaría para nada si se retrasa un poco, pues nadie está apurando a este desarrollador y es mejor un trabajo bien hecho y tardado que uno apresurado y mediocre. El desarrollador nos dejó una página de GameJolt que dejaré abajo en la descripción en caso de que quieran seguirla, pero también un primer tráiler manteniendo esa esencia que tuvo los trailers originales de FNAF, al saber que obviamente en algún punto existiría otro tráiler de este juego que jamás pudimos ver. Analicemos paso a paso el tráiler, aunque si desean verlo, por supuesto que pueden hacerlo, ya que de esta manera apoya muchísimo más a su autor original. El tráiler empieza mostrando el logotipo del desarrollador, Cínico, teniendo este estilo futurista azulado tan característico de FNAF Sister Location para recordarnos un poco más quién es la persona detrás de este proyecto. Un detalle asombroso es que detrás de su nombre se puede ver la silueta de quien veremos es Circus Baby, la antagonista principal de esta joya. Luego vemos una escena en la que aparece Baby con un diseño más que fresco y renovado para luego leer la palabra miedo. Luego el tráiler continúa enseñándonos otro vistazo de Funtime Freddy, quien también ha recibido una remasterización en su apariencia. Personalmente pienso que su apariencia original ya es lo suficientemente buena, pero nunca viene mal darle un cambio ligero. Este trae la palabra pánico. Después de eso tenemos a Valora, quien podemos asegurar tiene un diseño renovado y también tiene la palabra pavor. Y para finalizar el combo de animatrónicos tenemos a Funtime Foxy, quien automáticamente se convierte en mi diseño favorito de este juego. Si de por sí me gustaba la Funtime Foxy original, este diseño lo hace lucir a él muchísimo mejor, finalizando con la palabra terror. Luego podemos escuchar de fondo a las Bidybabs, con exactamente la misma música del tráiler original, para luego ver una escena en el elevador.
Este tiene una apariencia mucho más distinta. Destaca por sobre todo que este es mucho más pequeño que el original, el cual era algo amplio. Podemos ver que los pósters de Valora y Baby se mantienen en sus lugares originales y destaca de por sí las rejillas en las ventanas del elevador. Luego vemos una vista totalmente cambiada del módulo de control, el cual tuvo los cambios más notorios. Ya no está esa ambientación verdosa tan característica, y desde acá podemos ver las ventilaciones que nos llevarían directamente hacia los demás auditorios. Enfrente estaría el de Baby, el de la izquierda el de Valora y el de la derecha el de Phantom Foxy. Un detalle que no me gustó es que la máscara de Ennard brilla por su ausencia, al igual que los muñecos que estaban en esta área, lo que me parece un punto desaprovechado. Después tenemos una vista del pasillo de Phantom Foxy mientras Mike camina con una linterna amarilla, dirigiéndose al área de partes y servicios. Luego podemos ver por breves instantes al mismísimo Phantom Foxy escondiéndose en la oscuridad. Y luego empieza la parte que es la más cine de toda la cinemática, que es cuando los animatrónicos empiezan a aparecer uno a uno en la cámara. Primero tenemos a Phantom Foxy. Ella aparece brevemente mirando a la cámara para luego tener otra escena en la que él aparece detrás de un vidrio o unas rejillas mientras se esconde. Luego aparece el texto que dice, muy profundo bajo la tierra. Después vemos a Valora con su diseño remasterizado. Un detalle curioso es que si prestan atención, detrás de ella aparece otro animatrónico oculto, siendo por supuesto Ennard, escondiéndose detrás como preludio a lo que sucederá dentro del juego. Y un vistazo a su segmento en el que tenemos que esperar que ella pase frente a nosotros en la oscuridad. He de decir que aunque me guste cómo se ve, prefiero un poco más el original, ya que era la oscuridad la que hacía este segmento algo más interesante. Luego aparece el texto donde las memorias duermen, para tener un vistazo de Phantom Freddy junto con Bon Bon. Curiosamente los ojos de Bon Bon se iluminan brevemente mientras este mira la cámara. Luego, un vistazo a cómo será su sección de reparación dentro del videojuego, mucho más detallado y con mayor iluminación. Después tenemos el texto que dice, el enojo no descansa, para luego tener una silueta de Circus Baby sosteniendo su micrófono y luego el texto, los secretos no se guardan. Y finalmente, la tan emblemática escena de Scott Cawthon animada de los animatrónicos dando su show, pero con la versión de estos personajes. He de decir que el animador hizo un trabajo estupendo para conservar esa esencia de estos personajes y mantenerla de tal forma que de verdad parezca una recreación auténtica. El tráiler finaliza mostrando a Circus Baby y finalmente un vistazo más completo a Ennard, que reemplaza por completo el jumpscare de Circus Baby del final del tráiler. El tráiler estuvo excelente, pero hay bastante más de qué hablar en la página de GameJolt. En esta misma podemos ver varios teasers exclusivos y otros vistazos no mencionados en el tráiler. En este primer teaser vemos a Michael viendo una sala que puedo asumir es una de las oficinas o probablemente la oficina secreta del final del juego. Acá vemos varias cosas, pero destaca principalmente los diálogos, que parece que habrán bastante de parte del protagonista. Luego vemos una sala desconocida que probablemente sea también esta sala secreta. Y lo más notorio es que tenemos a la mano una especie de flash wrench, muy parecido al de Security Breach, solo que con el diseño de Hand Unit. Muy interesante y bastante bien pensado el incluir este detalle de continuidad. Por los slots que veo arriba, tal parece que podremos llevar varios ítems y cosas para desbloquear o hacer diferentes actividades a lo largo de las noches. Después de estos teasers tenemos más vistazos a los pósters de los animatrónicos y vistas generales de las salas y cómo es que lucen estos diseños. Honestamente una propuesta muy bien trabajada y pensada. Y como conclusión, bueno, honestamente la idea me gusta mucho. No puedo decir nada más del juego hasta que salga y lo pruebe, pero por lo que veo se ve bastante prometedor. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que ya hacía falta reimaginación de otros FNAF para ver qué dirección le da a esta fanaticada. Díganme abajo en los comentarios qué opinan de este proyecto, ya que los estaré leyendo. Sin nada más que decir y esperando que te haya gustado este corto y pequeño análisis a un juego más, nos vemos y hasta la próxima.